Ahí está, muchas gracias. Tengo secretaria. Bien, vuelvo a arrancar desde el principio. Más adelante lo vuelvo a explicar, igualmente subo un audio. Bien, virus. De los virus, ¿qué es lo que hay que saber? Los virus son partículas de ácido nucleico, no son células, están recubiertos por una cápside. Estos son características generales. Algo que siempre cometen un error es que cuando le pregunto si son células me dicen que sí, o si son parásitos me dicen que sí. Acá hay una característica que le agregué a virus, que son parásitos obligados. ¿Por qué digo que son parásitos? Ustedes saben que un parásito es aquel que vive a expensa de otro, a lo que llamamos huésped. El virus hace lo mismo. Se mete dentro de una célula y se replica inclusive dentro de una célula. Así consigue reproducirse. Entonces, por lo tanto, decimos que son parásitos obligados, pero más como característica, no como esencia en sí. Es un microorganismo y es virus, no es un parásito. Los priones, que es una especie de virus, una cepa de virus, es más pequeño, son compuestos por proteínas y causan enfermedades neurológicas. Entonces, características generales de virus: no son células, son partículas de ácido nucleico. Ustedes saben que el ácido nucleico, donde se encuentra particularmente, sería en lo que es ADN o ARN. Entonces, hay microorganismos de los virus que son ADN y hay otros que son ARN. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando desglosemos particularmente este microorganismo. Bien, y son microscópicos. Bien, y por último, el último microorganismo que vamos a ver en la materia va a ser parásitos. Es un poquito más extenso, ¿sí? Primero, los parásitos son organismos pequeños que viven sobre otro organismo más grande y a sus expensas, algo que acabamos de definir. Y a este organismo más grande se lo llama huésped. Bien, ¿cómo vamos a encarar esto desde el principio? Dijimos que vamos a ver 4 tipos de microorganismos, obviando las algas, ya que lo que buscamos es la clínica, ¿no?, de estos microorganismos. Bien, si tuviéramos que enfocarnos en los que son las bacterias, lo que tenemos que saber particularmente ahora, porque esto es una introducción a la microbiología clínica. ¿Qué es la microbiología clínica y qué es lo que vamos a estudiar a lo largo de la cursada? Estos tipos de microorganismos, estos 4 y en este orden. Ustedes, cuando se enfocan en algún tipo de microorganismo, tienen que saber qué es, si es célula o no es célula, ¿sí? Qué tipo de bacteria, si en el caso de que sea una bacteria, qué tipo de bacteria es, qué produce, cómo es su estructura interna o externa, porque eso es lo que vamos a ver a lo largo también de la cursada, ¿sí? Bien, en este caso, ¿en qué nos vamos a enfocar? Como microbiología clínica lo dice, por ejemplo, si vamos a estudiar un tipo de bacteria, ¿qué se nos viene a la mente? Tratamiento, prueba diagnóstica, ¿sí?, y patogenia. Hay términos que vamos a utilizar que yo se los cargué igualmente a este material de estudio. Los términos son términos, por ejemplo, que por ejemplo, patogenia, vamos a definir patogenia, esto escríbanlo por algún lugar. Patogenia es el suceso, son sucesos, una secuencia de sucesos celulares o tisulares, ¿bien?, que desarrollan una enfermedad. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la patogenia de la sífilis? Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Se entiende? La patogenia tiene que ver más que nada en cómo se desarrolla una enfermedad. Es una serie de sucesos y secuencias celulares o tisulares. Bien. Estas son algunas definiciones que van a encontrar que es sumamente importante, porque quizás lo nombre en algún momento con otra materia, como técnicas de laboratorio, o lo nombre con otro microorganismo cuando hablamos de enfermedad. ¿Qué es un patógeno? Patogenia, virulencia. Virulencia y patogenia son dos cosas diferentes, algo que hay que saber también un poquito diferenciar, porque muchas veces se confunden. ¿Qué es una infección? Enfermedad infecciosa, subclínica, primoinfección, coinfección. Es sumamente esto es importante, más que nada porque vamos a ver muchas patologías, y todas esas patologías tienen estos términos, ¿sí? Vamos a leer algunos artículos que están geniales y que nos van a ayudar muchísimo a entender también acerca de la patología. Superinfección, agente... Profe, Sí, decime. profe, disculpe, se escucha con un poco de interferencia, no sé si solamente me está pasando a mí o el resto también escucha con interferencia. ¿Cómo escuchan, chicos? Sí, Yo profe, por lo también se lo escucha más o menos. sí se escuchan mal por rato. Se escucha con interferencia. A ver, vamos a ver ahora de nuevo. Bien, ¿ahora cómo me escuchan, chicos? Ahora bien. 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 Bueno, como le decía, más que nada lo que buscamos hacer acá es ver algunas definiciones que vamos a utilizar después para leer algunos artículos de microbiología clínica.
La importancia de esta materia para el técnico en laboratorio tiene que ver más que nada en el desarrollo y en las pruebas que vamos a realizar para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en la materia particularmente quizás veamos, como dije recién, algún tipo de bacteria como el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una bacteria que produce la enfermedad de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que nosotros, además de saber cuál es la bacteria que lo produce, también necesitamos saber cuáles son las pruebas que se necesitan, ¿sí?, para diagnosticar este tipo de enfermedad. Entonces, todo lo que vamos a ver son patologías de estos microorganismos, algunos ejemplos, no es que vamos a ver muchísimos, sino los más importantes y los que más destacan quizás dentro del laboratorio, tanto con respecto al virus, con respecto a lo que es hongos, tipos de hongos, onconomicosis. Recuerden que como técnicos en laboratorio realizamos todo este tipo de pruebas. Por ejemplo, de nuevo tomo la sífilis porque es el tema que nos va a dar el pie a nosotros para ingresar ahora a la materia de técnicas en laboratorio. Bien, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, lo produce ¿qué tipo de bacteria? El Treponema pallidum, ¿no? Se encuentra, ¿qué contagia? La zona genital, la boca, el ano, tanto en hombres como mujeres. Nosotros como técnico en laboratorio tenemos que saber qué pruebas se realizan para detectar esta enfermedad, esta infección de transmisión sexual. Sabemos que se utiliza una técnica que se llama BDRL, que también lo vamos a desarrollar, ¿no? Bien, eso tenemos que saber y cómo se desarrolla esa técnica. Bien, eso es para bacterias. Un ejemplo de hongos. De hongos, la onconomicosis también, el tipo de hongo superficial. Tenemos hongos que son superficiales, profundos. Entonces, ¿qué vamos a abocar a nosotros? Los tipos de pruebas que se utilizan para eso. Hay hongos también que tienen que ver a nivel cerebral y que es un poquito más patógeno y también mortal. Entonces, ¿qué pruebas se realizan? Por ejemplo, el técnico en laboratorio puede llegar a realizar también, si lo aprende, igualmente lo vamos a ver en un video cuando veamos hongo, en cómo se realiza la toma de muestra para el análisis de lo que sería la prueba para hongos, ¿no? Por ejemplo, onconomicosis. No sé, utilizar un bisturí para raspar la parte de la uña en la cual se encuentra el hongo o el sitio activo, vamos a decir, ¿no? Después eso quizás se le hace una prueba, el tipo de prueba que mayormente se suele utilizar es cultivar, ¿sí? Se cultiva. Y ahí vamos a ver si hay crecimiento o no también. Y se hace una prueba muy particular que se las voy a explicar también con un video. Eso sería un ejemplo para hongos. Para virus. Un ejemplo de virus, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID es un virus ARN, ¿no? ¿Qué tipo de prueba utilizamos para realizar la detección del COVID? El hisopado nasofaringio. Constantemente están cambiando los protocolos, pero sabemos que se utiliza una muestra del hisopado y luego de eso se hace una PCR o reacción en cadena de polimerasa, se busca una fragmentación de ADN o ARN y luego de eso se intenta identificar y saber si es positivo o negativo. Eso también lo vamos a tener que incorporar porque es nuestra famosa nueva normalidad y nuestra nueva prueba de laboratorio. Ya los técnicos en laboratorio estamos realizando tomas de muestra para hisopado, también estamos realizando la prueba del PCR, así que no estamos exentos de eso, de aprender algo nuevo totalmente. Y lo vamos a incorporar también para ver. Eso es un ejemplo de virus. Otro ejemplo que puede ver con parásitos, no sé, Ascaris, por ejemplo, Oxurus, más que nada tiene que ver con los huevos que colocan, o tiene que ver en lo que son infantos o pubertos. Las pruebas que se realizan es la toma de muestra o copro parasitológico, y test de Graham, que seguro lo habrán nombrado, lo habrán escuchado. También vamos a ver cómo se desarrolla toda esa prueba. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, para parásitos, cuáles son las indicaciones para darle al paciente para que traiga la muestra. Nosotros podemos analizar un copro parasitológico o un test de Graham, depende también del laboratorio si nos permiten tener esa variedad. Es como, después de sacarlo de formol hay que pasarlo con algún tipo de buffer o solución, y después poder observarlo al microscopio. Hay que tener ojo clínico también, que a veces lo da el bioquímico o el técnico de laboratorio, que está constantemente realizando eso. Bien, entonces vemos un ejemplo de los microorganismos que vamos a ver y de cómo nos vamos a enfocar. Entonces, nosotros vamos a ver desde el principio, ahora van a tener cargado el campus esta introducción, falta cargar lo que dijimos al principio. El video también vamos a cargar lo que tiene que ver la clase de Zoom, y una tarea y el audio, por supuesto, narrado del Power. Bien, cada microorganismo que veamos de ahora en adelante, para saber cómo enfocarnos, vamos a hacer esto. Vamos a ver bacterias, ejemplos de bacterias, su patogenia, ¿no? Qué enfermedad causa, cómo se desarrolla, el tratamiento y el diagnóstico.
primero vemos el tratamiento para después enfocarnos más en el diagnóstico, qué tipo de pruebas podemos realizar, ¿sí? Todo esto va a ir con un ejemplo. No vamos a dar un video de ejemplo de todas las pruebas diagnósticas, sino aquellas más importantes que podemos llegar a ver. Por ejemplo, para el treponema, que es lo que vuelvo a destacar, que es con la sífilis, cómo lo realizamos de manera manual, ¿sí? La BRL cuantitativa o cualitativa. Entonces, para hongos lo mismo. Tipo de hongos, enfermedad que causa, patogenia, cómo se desarrolla la enfermedad, tratamiento y diagnóstico. Y ejemplo ilustrativo con el video de cómo se desarrolla la técnica para el diagnóstico de ese tipo de hongo y la toma de muestras, que es sumamente importante. También para lo que es parásitos y virus, también. Enfermedad que causa, patogenia, cómo desarrolla la enfermedad, tratamiento y diagnóstico. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la cursada. No va a variar en eso. En todo caso, es una materia en la que no podemos tomar casos clínicos, ¿sí? En todo caso, le puedo hacer preguntas de concepto, así sea en un trabajo o así sea en los parciales, en cómo manejo. Como es con final obligatorio, saben que se aprueba con 4, 60%, y siempre hago preguntas en cuanto a conceptos. No es una materia para que les tome quizás casos clínicos con mayor profundidad. Sí, quizás, no sé, es un Streptococcus piógenes, o sea, no, eso quizás lo vieron en bacteriología, no nos vamos a enfocar tanto en eso. Para nosotros lo más importante es la fisiopatología que causan estos microorganismos. Eso es en cuanto a microbiología clínica. En el Power, si lo pasan, y lo sigo pasando yo, bien, otros datos de color que les pongo son las agrupaciones de la bacteria. Sé que ustedes los vieron en bacteriología, pero para que lo sepan, quizás si lo tengan en cuenta, cómo se agrupan los cocos, ¿sí? Y simplemente eso, y la forma de las bacterias que hay. Eso es para iniciar con la actividad que van a hacer, que les voy a dejar para hacer el día de mañana, para la próxima clase, que tiene que ver con las bacterias, que tiene que ver con que me desarrollen cómo es su estructura interna y externa, y sepan diferenciarlo de un procarionte o un eucarionte, ¿sí? Porque van a ver que en bacterias siempre solemos hablar, y que lo vamos a hablar también en técnicas de laboratorio, con el tipo de pared que tiene esa bacteria, ¿sí? Con la membrana, cómo está compuesta, qué lo afecta si realizamos algún tipo de tinción, ¿sí? Entonces, eso es lo que más quiero abocarme. Más que nada la estructura de los microorganismos, para que sepan bien de qué hablamos. Bien, esto es con microbiología clínica. ¿Les quedó alguna duda si pasamos a técnicas de laboratorio? Perfecto, profesor. Yo lo entendí bien. Bien, genial. Bien. Bárbaro, profe, yo les recuerdo que estoy como oyente, tengo que dar el final, así que... Sí, te anoté, Sandra, para eso. Sí, y después usted continúa con técnica clínica, yo estoy en el horario del turno noche los días jueves, así que va a ser Zoom los días jueves. Sí. Bueno, entonces voy a estar los días jueves. Ahora ya, si va a continuar con esa clase, yo ya me retiro, los dejo. Listo. Bueno, profe, buen fin de semana para todos. Gracias igualmente. Chao, chao, hasta luego. Chao. Bueno, chicos, entonces con microbiología estamos bien. ¿Alguien que no entendió algo de cómo desarrollamos la materia o cómo la vamos a ir viendo particularmente? No, está bien, profe. Genial. Está bien. Les quiero mostrar algo que lo saqué del laboratorio en el que estoy particularmente, que me parece espectacular. Lo pasé con otro curso también, que es un video bien, a ver, acá está. Bien, ¿pueden ver todos la pantalla? ¿Ven todos la pantalla, chicos? Sigue siendo microbiología clínica. Está Sí. transmitiendo algo. Todavía no pasé. Sí, sí se ve. ¿Ahora se ve el video? No. No. Bien. No. Voy a volver a compartir, así vemos un poquito más. Bien, ¿ahora pueden ver algo? No, todavía no, está cargando. Bien. Avísenme cuando puedan ver. Ahora sí se ve. Ahora Bien, sí se bien. puede. Lo que ven en esta primera imagen, no es una imagen, es un video, pero para que se vayan viendo bien,
Estos son frascos que contienen formol. Dentro tienen 3 tipos de parásitos, por ejemplo. Ustedes lo habrán visto cuando, quizás lo veamos nosotros, particularmente ahora, o no sé si lo vieron en clase general, pero este es un parásito que se le dice Taenia saginata. No sé si habrán escuchado la Taenia saginata o Solium. Bueno, llegan a crecer hasta 3 metros. En uno de los laboratorios que estoy, tienen este tipo de parásito. Lo sacaron también de un paciente que estaba internado, no era por ambulatorio, un paciente grande, que estaba internado hace días en la clínica, y se lo sacaron del intestino, particularmente. Llegan a crecer hasta 3 metros inclusive. Este es un tipo de parásito. Al lado van a ver otros tipos de parásito que su composición es diferente. Van a ver que esto parece una lombriz, pero los demás no, tienen que ver algo con que su estructura es más plana. ¿Ven la reproducción? Sí. Sí. Bien, este tipo de parásitos se alojan en los intestinos y crecen, y crecen, y crecen. Y es un solo parásito. ¿Se entiende? Algunos de ellos, cuando se alojan en el intestino, empiezan a consumir lo que sería todos tus nutrientes, todo lo que vos consumís, y no te das cuenta, inclusive. Eso es un parásito plano, de estructura plana, los dos últimos, y el primero es básicamente una Taenia saginata. Es increíble porque no sentí síntomas, pero después de que creció muchísimo dentro de tu intestino. ¿Dónde se suele encontrar ese tipo de parásito como el primero que vimos? En carne cruda, en pescado crudo particularmente. La Taenia saginata es más de humanos y la Taenia solium es más de animales como las vacas. Igualmente es transmisible para los humanos. Estos son unos tipos de parásitos. Después vamos a ver también parásitos que se acumulan en el intestino y que crecen, o sea, que se reproducen. Te llegan a abrir el intestino en todo caso y vas a ver que está lleno de lombrices o parásitos blancos, grandes, que te tapan. Mayormente suele pasar también en los animales, en los perros. Es increíble eso. Bien, bueno, recuerden de microbiología clínica, ahora les voy a dejar el PowerPoint, un audio, la clase de Zoom, una actividad para realizar, que es simple y sencilla, que quiero que la hagan para la próxima clase. Igualmente esto lo voy a estar cargando mañana, así también podemos resolver en la charla cuando veamos en el grupo. Bien, vamos a arrancar con lo que es técnicas de laboratorio. Bien, en técnicas de laboratorio el primer tema que vamos a ver es sífilis, ¿sí? Técnica de laboratorios, primer tema, sífilis. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí, No. se ve. No. ¿Ven que dice Quedó que... el video. No, todavía no sé. Bien, tarda un poco en reincorporarse a la pantalla, cualquier cosa me avisan. Avísenme cuando cambie y puedan ver la pantalla. ¿Ven ahí el otro material que dice que es la sífilis o no? Ahora Ahora sí. sí. Bueno, Ahora genial. sí. Sí, profe. Bien, técnicas de laboratorio. Primer tema, ¿qué es la sífilis? Recién hablamos un poco acerca de ella. Entonces, vamos a definir la sífilis como una enfermedad de transmisión sexual que la produce una bacteria. La bacteria es muy conocida y se llama, ¿alguno sabe cómo se llama? La nombré antes. No. Bien, me encanta cómo me escuchan. Bien, se llama Treponema pallidum, ¿sí? Treponema pallidum. Treponema se escribe como suena y pallidum con doble L, ¿bien? Este es el tipo de bacteria que produce la enfermedad de sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, la produce una bacteria, la bacteria se llama Treponema pallidum. Bien, ¿cuáles son las afecciones que llegan a producir? Primero, que infecta la zona genital, vuelvo a repetir, anal y de la boca, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que saber particularmente de esta sífilis, de la enfermedad de la sífilis? Es que primero se da en etapas, ¿sí? ¿Cómo es la patogenia de la sífilis? O sea, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Se da en etapas. Hay pacientes que en realidad la sífilis suele darse más en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Como personas que tienen VIH o son VIH positivo.
Bien, la sífilis se da en etapas. Tenemos una imagen que tengo acá, si no me equivoco. Bien, ahora les voy a compartir la imagen. Bien, esta imagen es genial para que puedan ver bien. No queda mucho. ¿Pueden ver todos la imagen o no? Sí. Sí. Bien. Bien, acá está. Sobre un poquito más para atrás. Bien, ahí la ven, ¿no? Sí. Bien, la sífilis se da en 3 etapas, se dice. Supuestamente son 3 etapas, pero se la conoce con 4 fases. ¿Por qué? Primero, la enfermedad de sífilis se da con una etapa primaria, en la que hay síntomas como, por ejemplo, conocidos como el chancro sifilítico, que es de mayor contagio o cuando más se transmite. Van a ver que suele aparecer siempre en donde, en zonas de transmisiones básicamente sexuales, que por ejemplo sería en la boca, lo que sería también en la zona genital, tanto de hombre como para mujeres. Van a ver que tiene una forma de chancro y es purulento básicamente, ¿sí? Ven que tiene como unas manchas, a veces suelen salir como, se junta como una especie de líquido, ¿sí? Como si fuera una especie de granito. Bueno, así particularmente se presenta. Y es doloroso, chicos, es muy doloroso. He escuchado o me han comentado también amigos o los médicos a veces cuando hablan, la etapa primaria es dolorosa porque encima ya directamente te das cuenta que es sífilis, ¿sí? Uno, porque se acumula en esa zona. En la boca particularmente te salen como llagas. Te salen llagas en la lengua, alrededor de todo. Bien, en la segunda etapa, esperen que le voy a responder a los chicos. Tengo la otra clase. Bien. En la segunda etapa de la sífilis secundaria aparecen lo que son erupciones cutáneas. Van a ver que casi siempre se dan en las extremidades, ven que se dan en las palmas de las manos y en la planta del pie. Se dan como erupciones, son como eritemas, son como manchas. No vaya a ser cosa que después de esto ustedes empiecen a observar, quizás tengan una reacción alérgica y se piensen que es sífilis. No, chicos, es muy puntual. Van a ver que se da en la planta de los pies y en las plantas de las manos. Suele darse en las dos o en una sola y van a ver que es abundante, pero no lo confundan con cualquier cosa, después no vayan a hacer de esto una prueba. Bien, esa es la primaria y la secundaria. En la terciaria van a ver que se encuentran como si tuviera directamente deformaciones en algunos lugares. En realidad la terciaria tiene que ver con que se producen ya daños irreversibles a nivel neurológico y también del organismo en general. Por ejemplo, hay una etapa que no se nombra acá, ven que dice primaria, secundaria, terciaria, hay una etapa que se dice etapa de latencia, que está entre la secundaria y la terciaria. Es decir, durante unos años, por ejemplo, alrededor de 10 años o 15 años, puede ser que no presente síntomas. Es más, inclusive hasta si te realizan un test de una prueba de BDRL para sífilis, inclusive te puede llegar a dar negativo, ¿se entiende? Porque desaparecen los síntomas, pero en realidad está realizando la enfermedad daños irreversibles a nivel neurológicos o también te puede llegar a desarrollar lo que es cáncer y 20.000 cosas y no te das cuenta. Entonces, recién te das cuenta que ya es avanzada la enfermedad cuando te realizan, no sé, tenés problemas, tenés daños a nivel del hipotálamo, tenés a veces mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso,
No lo piensen que es cualquier cosa, se los digo porque lo he escuchado. Un dolor de cabeza intenso y quizás no saben qué es, y suelen realizarle también BDRL inclusive hasta líquido cefalorraquídeo. Te hacen una punción lumbar para saber si tenés BDRL, pero ¿por qué? Porque quizás te hacen una serología para BDRL, ¿no? Te hacen la técnica BDRL, te sacan sangre, ¿no? Suero, en el tubo con gel o sin anticoagulante, y cuando te van a realizar la prueba de BRL te da negativo. Y aún así seguís presentando un dolor de cabeza intenso, no sabes qué es, no saben qué es. Esto es un ejemplo de lo que sucedió. Entonces, los médicos empiezan a hacerte tomografías, lo que sea, y da la casualidad que tenés un problema neuronal, ¿no? O desarrollaste, no sé, algún tipo de protuberancia o cáncer, y puede darse por el tipo este de la sífilis. Entonces te realizan puntualmente, para descartar totalmente la sífilis, te tienen que realizar una BDRL en líquido cefalorraquídeo, en LSR. Te hacen una punción lumbar y te realizan la técnica de BRL como se realizaría con suero, que eso también lo vamos a ver en un video en el próximo tema que sigue después de esto, técnica de BRL. Entonces hay que conocer de la sífilis, que es una enfermedad que se presenta en 3 etapas, que hay una fase que se llama fase de latencia, en la cual desaparecen los síntomas de la enfermedad y que inclusive una prueba de detección rápida te puede dar negativo. Aún así, no hay que descartar que se puede realizar lo que es la técnica de BRL o la prueba de BRL para sífilis en líquido cefalorraquídeo. Estas son las 3 características que se dan en las afecciones de BDRL. Primero, chancros sifilíticos, sumamente contagioso. Segunda etapa, erupción cutánea. Y tercera etapa, daños irreversibles inclusive a niveles neurológicos. Y hay una fase de latencia. Eso es lo que hay que recordar con la sífilis. Bien. Hasta acá bien, ¿no? ¿Entendieron lo que expliqué con el tema de la sintomatología de la sífilis? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Ahora lo que vamos a ver, van a ver que en el Power, bien, ¿pueden ver todo el Power? Sí. Bien. En el Power, bueno, acá explica mayormente lo que les expliqué yo, qué es lo que va causando, que causa mayor afección o mayor síntomas también, y graves en pacientes inmunodeprimidos con VIH, la sífilis. Acá cómo se va desarrollando el tema de anticuerpos de la sífilis. Van a ver lo que les explico acá, que lean con atención, que también les voy a dejar como una especie de tarea simple en cuanto a estas preguntas, porque es lo que más hago hincapié. Vieron que les dije que hay una etapa de latencia, que en esa etapa de latencia, si te llegan a hacer una prueba de RL, van a ver que quizás te dé negativo probablemente, muy bajo, así que no se encuentra. Entonces acá en el PowerPoint yo les describo básicamente qué pruebas se realiza para confirmar, cuál es la prueba que se realiza en primera instancia como detección rápida, y qué es lo que sucede en cada etapa. Acá te describe, por ejemplo, en la etapa anticuerpos inespecíficos aparecen entre la segunda y sexta semana, después de la inoculación, y alcanza su título máximo en el segundo periodo sifilítico, que sería en la segunda etapa. Bien, y acá también va describiendo la importancia del BDRL, de realizar la técnica de BRL en el líquido cefalorraquídeo. Bien, acá están las etapas, lo describe particularmente cómo se dan los síntomas, que eso lo vimos, acá es un poquito más específico. Hago más hincapié en aquellos que vimos en la imagen anterior. En esta profundiza más en los dolores como te dan, úlceras en la boca. Bien. Bien, ¿quién produce esta enfermedad de transmisión sexual? Como lo sabemos, el Treponema pallidum, ¿sí? Hablamos recién de esta bacteria. Acá te describe las características morfológicas de esta bacteria. Está genial que lo sepan, es técnicas de laboratorio. En técnicas de laboratorio no hago hincapié en la bacteria, sino quién la produce, pero no particularmente en características de esta bacteria, para acá, en esta materia. En bacteriología vamos a ver otra cosa diferente. Bien, ¿por qué medio puedo detectarla? Por BDRL, que es la técnica de BRL, que lo vamos a ver después en la segunda clase, vamos a ver BDRL cómo se realiza en un video que yo realicé también en uno de los laboratorios, cómo realizamos la técnica manual, utilizando suero. Bien, podemos realizar BDRL en líquido cefalorraquídeo y en suero, ¿no? Bien, acá en la clínica de la neurosífilis. Y bien, esto es lo que tenemos que ver de todo lo que vimos de la BDRL, bien, de lo que sería la sífilis. Recuerden, en técnicas de laboratorio vimos ahora qué es la enfermedad de la sífilis, pero ¿para qué? Para darle pie e ingresar a cómo realizar la prueba de detección para esta enfermedad. Bien, así que lo que vamos a hacer, aparte de que lean todo este material de estudio y hagan la tarea que les voy a dejar, y escuchen el audio y también la clase de Zoom,
es que se preparen, voy a subirle también la técnica de BRL. Quiero que lo lean, ¿sí? Y escuchen el audio. Así que en la próxima clase de Zoom, lo que vamos a hacer es, más que nada, hablar sobre la técnica y cuáles son el margen de error y cómo realizarlo y qué instrumento utilizar. Así que, bueno chicos, hasta acá con técnicas de laboratorio, ¿cómo vamos? Era solamente esto lo que teníamos que ver. Bien, Buenísimo, todo profe. Bien, perfecto. Bueno chicos, Bien, profe. genial entonces. Si algo no entienden, me pueden escribir al campus, que lo respondo, o en el foro, particularmente el foro. Si me escriben por mensajes privados,